una Biblia, por favor levante su mano. Si usted no tiene una Biblia, levante su mano. Hermano Juan, mire, acá están las Biblias, por favor le proporcionan una Biblia a nuestro amigo de Colombia. De verdad que sí. Amén. Gracias, hermano Juan. Lucas capítulo 22. ¿Ya lo tenemos, hermanos? Lucas capítulo 22, del versículo 14 al 23. Acuérdense que la semana pasada estuvimos hablando y hoy vamos a seguir hablando, hermanos, de la cena del Señor. ¿Ok? Aquí, este pasaje que voy a leer, hermanos, el Señor Jesucristo está instituyendo la cena del Señor. Pero esa misma noche que el Señor instituyó la cena del Señor, estaban comiendo la Pascua del pueblo de Israel, ¿verdad? ¿Ok? Y entonces el Señor Jesucristo cambia de la Pascua, cambia ahora a la cena del Señor. Antes era la Pascua de Israel. Y aquí el Señor Jesucristo, comiendo la Pascua de Israel, ahora está instituyendo la cena del Señor. Esta noche, hermanos, que el Señor comió esta Pascua, en la madrugada lo arrestaron. En la madrugada de esta noche lo arrestaron. ¿Ok? Entonces, vamos a leer Lucas capítulo 22, versículos del 14 al 23. Póngase de pie por reverencia a la palabra de Dios, hermanos, y vamos a leerlo de una manera alternada. ¿Ok? Lucas 22, del 14 al 23. ¿Lo tenemos, hermanos? ¿Alguien más no tiene Biblia? Si usted no tiene Biblia. Ok, amén. Hermano, no vino su esposo tampoco. Le tocó trabajar. Más vale, si no, no lo sabemos. ¿Okay? Bien. ¿Listos, hermanos? Yo leo el 14, ustedes el que sigue y nos unimos en el 23. La palabra del Señor dice de esta manera: cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. De igual manera, después de que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. A la verdad, el Hijo del Hombre va según lo que está determinado, pero hay de aquel hombre por quien es entregado. Todos juntos. Entonces ellos comenzaron a discutir entre sí quién de ellos sería el que había que hacer esto. Vamos a orar y entramos en el consejo de la palabra de Dios. Padre Celestial, una vez más, ahora, Señor, quiero rogarte que no sea yo quien predique este mensaje. Yo quiero, Señor, que tú prediques este mensaje a través de mí. Y te ruego, Señor, que traigas convencimiento a las personas de que tú eres el único Dios verdadero. Y a nuestro Señor Jesucristo, que entregó su cuerpo, entregó su vida, su sangre, también fue mutilado, fue, Señor, partido como el pan se partió, Señor. Tu cuerpo fue partido para darnos a nosotros esa bendición, Señor, de entrar en la vida eterna. Muchísimas gracias, Señor, por ese tan grande sacrificio. Y hoy, que vamos a tomar la cena del Señor, te queremos recordar que ese sacrificio, Señor, no ha sido ni será en vano, sino que ese sacrificio, Señor, es la única ofrenda que nuestro Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, aceptó para el perdón de los pecados que nosotros hemos cometido. Perdónanos, Señor. Perdónanos
que tú hayas muerto en la cruz de esa manera, pero así fue la designación de nuestro Padre Dios. El mejor y más grande y excelso sacrificio, el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Muchísimas gracias, Padre. Ahora te pido que seas tú quien tome la palabra desde ahora, Señor, y para siempre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. ¿Pueden tomar asiento, hermanos? Decía que Sócrates era un hombre muy sabio, pero Sócrates no era tan sabio porque tenía todas las respuestas, sino porque era sabio porque hacía las preguntas pertinentes. Yo en esta mañana les voy a hacer unas preguntas, hermanos. No me las tienen que contestar en su banca, pero estas preguntas necesitan ser respondidas dentro de usted mismo. Y una de las preguntas que quiero hacer, voy a comenzar con esto, hermanos, es, déjenme le hago la pregunta esta. ¿Usted vino aquí a las fuerzas? Seguramente que no. Otra pregunta que le voy a hacer es, ¿usted cree en Dios? Bueno, la Biblia dice que los demonios también creen en Dios y tiemblan. Ahora, si usted cree en Dios, ¿qué es lo que cree en Dios? De Dios. ¿Cree que nada más Dios existe allá en el cielo? Como mucha gente dice, pues yo creo que hay alguien allá arriba que está manejando. No, hermano, está bien, pero ese no es lo que Dios espera de usted. Es bueno creer en Dios, pero no solamente que existe Dios, sino creer que Dios creó los cielos, la tierra, el mar y lo creó a usted. Pero ¿qué más debemos de creer de Dios? Debemos de creer de parte de Dios que Dios mandó a su Hijo unigénito. ¿Sabe qué es la palabra unigénito? Único en su género. No hay nadie como Jesús. Usted y yo tuvimos un papá y una mamá. ¿Cierto o no es cierto? Levanta la mano los que tuvieron papá y mamá. Pues solo, usted tuvo que haber levantado, pero no hay de otra manera como usted pudo haber llegado al mundo, si no es a través, hermanos, de la unión de un hombre con una mujer. La unión de un hombre con un hombre no produce nada. La unión de una mujer con una mujer no produce nada. Pero usted tuvo que haber llegado por la unión de un hombre y una mujer. Bueno, en Jesucristo es el unigénito Hijo de Dios, porque Él fue engendrado por el Espíritu Santo en el vientre de María, único en su género. Eso debemos de creer de parte de Dios. Que Dios está en los cielos, que creó los cielos, la tierra y el mar, y todo lo que en ello hay, creó el universo. Ayer vi a mi esposa, llegamos de cenar con nuestros hijos, y como yo vivo allá en un rancho, allá metido allá, donde nada más los coyotes gritan, pues se miraba el cielo bien bonito, y dice mi esposa, mira, infinidad de estrellas e infinidad de galaxias, incontables, hermanos. Dios las creó todas. Pero debo de creer, hermano, que Dios mandó a su Hijo unigénito a morir, a predicar el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? La palabra Evangelio es la palabra Evangelius en griego, que quiere decir buenas nuevas. Jesús vino al mundo a predicar las buenas nuevas de salvación, para que todo aquel que en Él cree, en Jesucristo, no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, ¿los que no creen también van a tener vida eterna? Sí, sí van a tener vida eterna, pero no en el mismo lugar. ¿Verdad? Todos tienen vida eterna, pero unos en el cielo y otros ¿en dónde? No están muy convencidos, hermanos. Unos en el cielo y otros, díganlo, hermano, en el infierno, porque sí existe. No todos van a ir al cielo, hermano. Están muy serios. Así predico, hermano, no estoy regañando, hermano, ¿ok? Así predico yo para los que me están viendo por primera vez o segunda vez. Yo así predico. Parece que estoy regañando, pero no. Por eso mi esposa se enoja conmigo cada rato.
Hermanos, el infierno sí existe. ¿Lo cree usted o no? Porque el infierno no existe porque usted lo cree. El infierno existe porque fue creado por Dios para castigar a aquellos que no crean en Jesús como el Salvador del mundo. Escúcheme, hermano, fíjese lo que le voy a decir. Si hubiera, no lo hay, pero si hubiera una religión que te lleva a la vida eterna, ¿cuál tendría que ser? Fíjese la pregunta que estoy haciendo, Si hubiera una religión que te lleva a la vida eterna, ¿cuál creen ustedes que debería de ser esa religión? No me conteste. La iglesia bautista no te lleva a la vida eterna. La pentecostés no te lleva a la vida eterna. Los testigos de Jehová, los mormones, los presbiterianos, los católicos, ninguna religión te lleva a la vida eterna. Escúcheme atentamente lo que estoy diciendo, ¿ok? Fíjense. Porque no vamos a la vida eterna por la religión que practiquemos, sino que vamos a la vida eterna porque creemos en el único y suficiente Salvador, el Hijo de Dios, Cristo Jesús, que murió en la cruz del Calvario. ¿Lo está entendiendo? Ahora, pero si hubiera una religión que nos llevaría a la vida eterna, tendría que ser la religión judía. ¿Por qué? Porque Jesús fue judío. Ahora, escúcheme, hermano. Dios se le presentó a Abraham. Allá en el Antiguo Testamento Dios se le presentó a Abraham y le dijo: Abraham, de ti van a saldrá una gran nación. Y el que te bendiga será bendecido, el que te maldiga será maldecido, y serán benditas todas las naciones de la tierra por medio del pueblo de Israel. ¿Ok? O sea, el pueblo de Israel tenía, hermanos, el poder para llevar estas buenas nuevas de salvación a todo el mundo. Ahora es cambiado. Ahora ya no es Israel que lleva las buenas nuevas, porque Israel lo rechazó el Señor Jesucristo. Y la palabra de Dios dice que por cuanto no creyeron, están, ¿qué cosa? Destituidos de la gloria de Dios. A lo suyo vino, o sea, a Israel, a lo suyo vino, a los suyos no lo recibieron. Pero a todo aquel que recibió, le dio la autoridad, escúcheme, y el poder de ser hecho hijo de Dios a los que creen en su nombre. Amén. Gloria a Dios. Entonces, fíjese, la salvación de vuestras almas. Mire, déjenme, voy a quitar un poquito la cizaña. Para poder sembrar en buena tierra, tengo que quitar la cizaña, ¿sí? Déjenme, le voy a decir una cosa. Usted no va al cielo porque es bueno. Si usted es bueno, levante la mano. Somos buenos porque tenemos a Cristo Jesús en nuestro corazón. Pero nosotros, dice la Escritura, que somos pecadores, hermano. ¿Ya se acordó? ¿Ya se acordó que usted es pecador? Ahora me diga que no. No, mire, escuchen, dígame, le voy a decir quién es usted. Usted es lo que usted hace cuando nadie lo ve. Y lo que a todos, ¿verdad? Sí. Juntamente con yo. También. Nosotros somos lo que hacemos cuando nadie nos mira. Es lo que somos. Ahora, no me diga que a usted no le gustaba nada. ¿No le gustaba? Qué bueno. Llévense los sobrantes, por favor. Por favor. Hermanos, éramos pecadores y seguimos siendo pecadores. Pero ahora, hermanos, en la fe en Cristo Jesús, somos pecadores arrepentidos. ¿Me está entendiendo? ¿Verdad? ¿Y por qué venimos todos los domingos? ¿Por qué venimos los martes? ¿Por qué venimos los jueves? Porque necesitamos de Él, hermano. Yo y usted necesitamos de Él todos los días. Todos los días. Ahora, hermano, no vamos al cielo porque somos buenos. Vamos al cielo porque Jesús ya pagó en la cruz su pecado y el mío. Por eso vamos al cielo. Por eso nos llamamos cristianos. La palabra Cristo, hermanos, no es el nombre de Jesús, ¿verdad?
¿Cuál es el nombre de Jesús? ¿Cuál es el nombre de Jesús? Pues Jesús es el nombre. Es como la pregunta aquella que dice: ¿de qué color es el caballo blanco de Napoleón? Pues nada, el nombre de Jesús es Jesús. ¿Y la palabra Cristo qué es? Es un título divino. La palabra Cristo es en griego, que significa el enviado. ¿Ya se lo aprendió? Le estoy enseñando griego. Por aquel que les enseñe hebreo. La palabra Mesías es una palabra en hebreo, que quiere decir el enviado. Lo mismo, ¿no? Más una es en griego y otra es en hebreo. El enviado. Jesús, cuando decimos Jesús, el Cristo, estamos diciendo Jesús el enviado. Y cuando decimos Jesús el Mesías, estamos diciendo lo mismo, Jesús el enviado. ¿Ya me entendió? Ahora, nosotros nos llamamos Cristo, cristianos, porque seguimos al enviado. ¿A quién envió Dios a salvar al mundo? A Jesucristo. ¿Dónde nació Jesucristo? En Belén. Y le decían Jesús el Nazareno, porque se crió en Nazaret. ¿Amén? ¿Están entendiendo algo hoy? ¿Ok? Bien, ahora, todo esto lo tuve que decir, hermanos, porque aquí vamos a entrar, hermanos, para qué significa la cena del Señor. La cena del Señor, como ya lo vimos la semana pasada, hermanos, tiene una connotación histórica. Por favor, hermano. El trasfondo histórico fue la Pascua. ¿Se acuerdan ustedes del pueblo de Israel? Déjenme voy para abajo. ¿Saben por qué me bajo, hermanos? ¿Saben por qué me bajo? Les digo la verdad. No estoy a gusto de arriba. ¿Saben por qué me bajo? A mí me gusta estar con la raza. Y me debe ustedes. Yo no soy nadie, hermano. Solamente soy un maestro. Pero, hermanos, la Pascua la celebraba el pueblo de Israel cuando tenían que matar un cordero. El pueblo de Israel estaba cautivo en Israel, en Egipto. Cautivo en Egipto, ¿por cuántos años dijimos la semana pasada? 400 años estuvo cautivo el pueblo de Israel. ¿Ok? Y entonces salieron de la esclavitud de Egipto para dirigirse a la tierra prometida a través del sacrificio de un cordero. Un cordero llamado el cordero pascual. Ese sacrificio, ese cordero, hermanos, lo tenían que tomar el día 10 del primero del mes, lo tenían que tomarlo, guardarlo para que se limpiara. Entonces no le daban de comida, le daban pura agua nada más para que se limpiara el mismo cordero. Después ese cordero tenía que ser blanco, de un año, lo iban a tomar de los borregos o de las cabras, de un año, que no tuviera defecto, el más bonito, el más amado, el más gordo, y luego lo sacrificaban. Y su sangre se ponía en un lebrillo, en una vasijita, y con ramas de hisopo se ponían en los dinteles y en los marcos de la puerta, para que cuando el ángel de Dios pasara y viera la sangre, escúcheme, la sangre, hermanos, de Cristo Jesús no es para nosotros. Fíjense la diferencia. La sangre de Cristo Jesús es en nosotros. ¿Ahora sí me entendido o no entendido? Déjenme que se lo voy a explicar otra vez. La sangre de Jesús no es para mí. La sangre de Jesús es en mí para que Dios vea que yo ya he creído en Jesús. Y esa sangre en mí, cuando yo creo, me limpia de todo pecado. ¿Entiendes? La sangre del cordero en los dinteles y los marcos de la puerta decía que esa casa ya estaba cubierta con la sangre de Cristo. Venía el ángel de la muerte y no causaba la muerte de esa casa. Acuérdense, hermanos, que la Pascua apuntaba ¿a quién? ¿Se acuerdan que la semana pasada dijimos? La Pascua apunta a, por ejemplo, si yo digo, si usted me pregunta, ¿quién es el hermano Juan? Y yo le hago así. Estoy apuntando Juan. La Pascua, hermanos, apuntaba a Cristo Jesús. Denle para adelante, hermano. Denle para adelante un poquito. Otro. Otro. Ahí está. El cordero de la Pascua en el Antiguo Testamento para sacarnos de la tierra de Egipto como esclavos. Pero ahora, en el Nuevo Testamento, ¿ok? El nuevo pacto, antes del antiguo pacto, era con un cordero. ¿Ok? Los 10 mandamientos y la circuncisión. Esos eran los mandamientos del Antiguo Testamento.
Los 10 mandamientos y la circuncisión. ¿Saben ustedes de la circuncisión, verdad? ¿Sí? No tengo que explicarlo. No todos. Ok. Levanta la mano si usted no sabe lo que es la circuncisión. No todos lo saben. Okay. No tengo que explicarlo. En el Antiguo Testamento tenían que sacrificar un cordero todos los años. Todos los años. Tenían que guardar los 10 mandamientos, la ley mosaica y ser circuncidado el jefe, y todo niño varón tenía que circuncidarse para poder pertenecer al pacto que Dios había dado para que sus hijos llegaran a la vida eterna. Ahora, el pacto nuevo es con Cristo Jesús. Lo mismo. Cristo Jesús es, miren lo que dijo Juan 1:29. ¿Qué dijo? Alguien rápidamente que me lo lea. Siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Ahora sí me están entendiendo? El Cordero, hermano, la Pascua apuntaba ¿a quién? A Cristo Jesús. Ahora nosotros creemos en Cristo Jesús. ¿Sí? Si usted cree, fíjese lo que la pregunta que voy a hacer. Si usted cree que Jesús es el Hijo de Dios, y si usted cree que Jesús pagó su pecado en la cruz de Calvario, levante la mano. ¿Usted cree en eso? ¿Usted? ¿Amén? Todos. Bueno, amén. Usted es salvo. Miren, ¿cuántos de ustedes han pasado por un proceso legal delante de un juez? Tal vez usted cometió una infracción, ¿verdad? Usted fue delante de un juez, usted pagó la multa, ¿lo vuelven a acusar por lo mismo? No. Yo pasé un proceso legal, hermanos, cuando yo estaba en la cárcel, acusado de intento de asesinato en primer grado. Mi sentencia era de 20 años. Un hermano no quiso dar el tiempo en la iglesia y entonces. Yo sabía. No fue eso. Pero cuando yo no conocía al Señor Jesucristo como mi Salvador, andaba en el mundo como cada uno de ustedes, igual que todos ustedes. ¿Okay? Cuando yo pasé este proceso, hermanos, que a mí me juzgaron, al último salí libre y vamos para otro lado. ¿Okay? Pero ya no me vuelven a juzgar por el mismo juicio. Ya no, estoy libre. Si voy para México, no me agarran otra vez porque ya pagué mi sentencia, ya pagué mi juicio quedó completamente anulado, ya soy libre. Jesús, hermanos, pagó en la cruz del Calvario su pecado. Y si usted cree en Cristo Jesús, si usted cree que Jesús es su Salvador, usted tiene vida eterna. ¿Sí? ¿Amén? Ok, ahora, fíjense dónde voy, Ahora, si Jesús ya es su Salvador, Jesús es ahora su Señor. Nada más tres. Hermano, escúcheme. Si Jesús nos salvó de la condenación del infierno, Él se convierte ahora en el dueño de su alma. Amén. ¿Okay? ¿Dijeron amén? Porque ahora nosotros le debemos a Él obediencia. ¿No está cantando, verdad que no? ¿O sí? Obediencia. Híjole, hermano, está duro, ¿no? Nomás uno que otro dice amén. Yo pensé que iban a decir amén. Hermano, ¿le debemos obediencia? Tengo que pecar, si no, no es nada. Hermano, téngalo así por seguro. Nosotros le debemos a Él obediencia, porque Él ya pagó la culpa de mi pecado. Yo iba al infierno, pero ahora en Cristo Jesús voy al cielo. Él es mi Señor, Él es mi Rey. Hermano, escúchame, hermano. ¿Quién es el dueño del cielo? Dios. Jesús va a estar a la puerta, ¿no? ¿Está Pedro? No, está Pedro, como muchos dicen, ¿no es cierto? Jesús va a estar a la puerta. Y cuando usted llegue, Jesús le va a preguntar: ¿por qué te debo de dejar entrar a mi cielo? ¿Verdad? El cielo no es tuyo, hermano, el cielo es de Dios. Es de Cristo.
cuando Dios vea la sangre de Cristo Jesús en su vida, se va a decir, bienvenido, pásale, adelante. Nosotros somos coherederos con Cristo, acuérdense. ¿Ok? Somos herederos de Dios. Si usted cree en el Señor Jesucristo como Salvador, ahora, a donde voy a hacer esto, hermano. Ahora Él es tu Señor. Mire, hermano, la esclavitud de Egipto, del pueblo de Israel en Egipto, ellos eran esclavos. ¿Sabe usted cuál es usted sabe la esclavitud, ¿verdad? Usted sabe la esclavitud aquí en Estados Unidos. ¿Cuándo fue a ver, los ciudadanos americanos? ¿Cuántos ciudadanos americanos hay aquí? Levanta la mano los ciudadanos americanos. Híjole, que no lleguen a mí, hasta todos lo llevan. El pastor con toda su congregación, no digan hermano, por favor, no digan nada. 700, no digan nada. No gane Pepe, dijo que. Ok, hermano, los ciudadanos americanos, ok, ahí voy. ¿Cuándo fue la emancipación en Estados Unidos? ¿Cuándo fue, hermano? Vicente, ya hace mucho, ¿verdad? A ver, hermana, ¿quién es usted ciudadana? ¿Cuánto fue la emancipación? ¿No se acuerdan? ¿Quién más es? Hermana, reina. Ya lo pegó, ¿verdad? Hermano, déjenme les digo, el 1 de enero de 1863 fue cuando se declaró nula la esclavitud en Estados Unidos. Pero tampoco me casé, hermano, ahora no, me siguieron. Ok, esa esclavitud de los israelitas en Egipto significa la esclavitud que nosotros teníamos en el mundo, porque nosotros estábamos esclavos de los deseos del mundo e íbamos hacia el infierno. Mira, hermano, una persona no tiene que ser mala para ir al infierno. ¿Sabe usted eso? Ahora, hay una persona buena, no, ¿verdad? Pero una persona no tiene que hacer nada malo para el infierno, simplemente no creer en Jesús como el Salvador y se va para el infierno. Escúcheme lo que le voy a decir. Muchas personas buenas, carnalmente hablando, muchas personas buenas están en el infierno ahorita. Había un señor en el pueblo de donde yo soy que decía, fíjense lo que decía, fíjense cómo le quitaba la fe a los niños. Le decía, él se llamaba Don Pedro. Pídanle, el Pedro le decía a los niños, pídanle paletas a Dios. Y los niños, Dios, danos paletas. Pues no le contestaban, obviamente, ¿verdad? Y luego decía, pídanle paletas a Don Pedro. Don Pedro, danos paletas. Y él les tiraba paletas. Fíjense cómo les quitaba la fe a los niños. Y decía él, Dios no existe. Ahora, ¿era buena gente? Era muy buena gente. Era buena gente. Repartía, daba, tenía un maizal grandísimo y regalaba lotes y regalaba papas y regalaba. Él tenía una tienda de barrotes y sí, cabrón, no me paga, no hay problema. Y le iba ese señor bien, porque era buena gente. Pero ¿sabe dónde está? En el infierno. No vamos al cielo por ser buenos, hermanos. Vamos al cielo por la fe que tenemos en Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Él es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Ahora, a donde voy todo, mire, hermano, todo esto que estoy diciendo es por introducción. Todavía no comienzo con el mensaje. Ahora, la noche de la Pascua, Jesús en la palabra, en los evangelios, hermanos, está recobrado, hermanos, 3 eventos donde Jesús comió la Pascua. ¿Se acuerdan que su ministerio fue de los 30 a los 30? ¿Cuántos años tenía el Señor Jesucristo cuando fue crucificado en la cruz? 33 años y medio. El número 7, hermanos, es el número perfecto. ¿Okay? Un número 7 partido a la mitad es violencia a Dios. Jesús murió a los 33 años y medio y resucitó a los 33 años y medio y 3 días. ¿Bien? La gran tribulación será por la tribulación que viene, que se avecina, y en lo particular, es lo particular. Yo, David Silva, yo creo, hermanos, que ya entramos en los dolores de parto. Eso es lo que yo creo. ¿Se ha dado cuenta de lo que está pasando alrededor del mundo?
En Pasadena, cerquita donde yo vivía, hermano. A una niña de 11 años, ¿sí escucha usted, hermano? Una niña de 11 años en su propia casa. Se metieron con la violaron, la mataron. Y la encerraron en una bolsa. Oigan, hermano. ¿Cómo está el mundo? La mente retorcida. Así está el mundo. Y no solamente ahí, hermano, en muchas partes. Y no se digan en nuestros países, México, Guatemala, Honduras, Salvador, todo allá, Brasil y todo eso de aquel lado, que no sabemos. Y las cosas que no se saben. Hermano, el mundo está caótico ya. Por eso le digo, hermano, que ya viene el Señor. Ahora, la tribulación, hermano, son 7 años. Pero la gran tribulación, 3 años y medio. No confunda la tribulación con la gran tribulación, son dos cosas. La tribulación, 7 años, viene el Señor Jesucristo y se queda la tribulación aquí en la tierra. Y luego a los 3 años y medio, Dios derrama toda su ira a los no creyentes. Porque ya no va a venir un creyente. Y Dios derrama toda su ira. Yo sé que usted no va a estar aquí, ¿o sí? ¿Okay? Cuando venga el Señor, yo me voy a ir ahí, hermano. Y mi troca, RAM, 3500 Duli, ¿alguien la quiere? No, ¿para qué, verdad? ¿Para qué la queremos? Ok, hermano, a donde voy con todo esto es a esto. Jesús estaba tomando la Pascua. Esa noche que el Señor Jesús instituyó la cena del Señor, Él estaba tomando la Pascua. Mataron un cordero. Denle para atrás, hermano, por favor. Denle para atrás. Denle. Ahí. El Señor Jesús, con sus discípulos, los discípulos le dijeron: Señor, ¿dónde quieres que preparemos la Pascua? Bueno, vayan por ahí y cuando vean a un hombre con un cántaro de agua, lo siguen y le preguntan al dueño de la casa que dónde vamos a comer la cena del Señor. Él les va a mostrar un aposento alto y ahí vayan a preparar. Entonces los discípulos, no sé quién de ellos, llevaron un cordero, lo partieron, lo inmolaron. Si les dije, ¿saben lo que es la palabra inmolar? ¿Qué es la palabra inmolar, hermano? ¿Qué dije la semana pasada? Inmolar. ¿Qué es? ¿Qué dije, hermano? Descuartizar. Lo parten en pedacitos. El cuerpo del Señor Jesús fue inmolado, o sea, fue lacerado, latigueado, lo agujeraron en sus costados, sus pies, su espalda, su cabeza, todo fue lacerado. Prácticamente fue partido el Señor. ¿Ok? Entonces, los discípulos partieron el cordero y se pusieron a comer. La que sigue, por favor, hermano. Se pusieron a comer. Ahí están comiendo la Pascua, ¿verdad? Y luego denle más adelante, hermano. Denle más adelante. Denle, otra. Ahí. Ya está el Señor Jesús en la Pascua. Ahí está comiendo con sus discípulos el Señor. Y ya en esa era la noche, hermano. La Pascua se comía ya caído el sol y comían la Pascua a Él. Era un momento muy, muy solemne, un momento donde recordaban la salida de Egipto, de la esclavitud. Pero aquí viene el Señor y dice: miren, déjenme les digo la palabra, como dice la palabra del Señor, versículo 14. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Ahora, hermano, los apóstoles está hablando de aquellos que habían creído en él como el Salvador y aquellos que ya estaban bautizados. ¿Ok? Pero había uno que no, que aunque había hecho todo, no era de él. ¿Cómo se llamaba? Judas. ¿Qué? Judas Iscariote. No confunda con el otro Judas, porque hay dos Judas. Hay Judas, el que le llamaban Judas, ¿cómo? O sea, Judas Tadeo, le llamaban Tadeo, porque ¿se acuerdan ustedes que les expliqué qué quiere decir Tadeo? ¿No se acuerdan? ¿Qué quiere decir Tadeo? Antes de ir. ¿No saben qué quiere decir Tadeo? Tadeo quiere decir ancho de pecho. Ese es no es su apellido, es un sobrenombre. Por ejemplo, a mí me dicen David el soldador, soy soldador, es lo que hago yo. Ese es mi sobrenombre. Es un apodo, o es, ¿cómo? Como usted me dice pastor. Bueno, mi nombre no es pastor. Mi nombre, eso es un título que ustedes me dieron. Soldador es un título. Entonces, Judas Tadeo, le llamaban Tadeo porque Tadeo, la palabra Tadeo es una palabra griega que quiere decir ancho de pecho. Lo que quiere decir que Judas era muy de buen corazón. Es lo que quiere decir. ¿Ok?
Entonces, Judas Tadeo y Judas Iscariote. Judas Iscariote, aunque se había bautizado y según él decía que creía en Jesús como el Salvador, pero no era cierto. ¿Ok? Bueno, y les dijo, fíjense, versículo 15, y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes de que padezca. O sea, el Señor Jesucristo en esa noche, cuando lo arrestaron, y empezó su pasión, su calvario. ¿Ok? Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros. Porque os digo que no beberé el fruto de la vid o el fruto de la uva hasta que el reino de Dios venga. O sea, Jesús va a regresar a la tierra. ¿Cuántos de ustedes saben? Jesús va a regresar a la tierra, va a sentar un pie en el monte de los olivos, ahí donde él se acostumbraba a orar. Él va a llegar en el monte de los olivos, ahí va a pisar su tierra, ahí va a pisar, y entonces va a volver a beber el vino, el fruto de la vida. Hermano, ese es el verdadero vino, no como el vino que compran en la tienda, hermano. ¿Cuántos de ustedes compran vino? Quisieron levantar la mano, pero es vino de uva, jugo de uva. El jugo de uva se le llama vino también, no es vino alcoholizado, es jugo de uva, es la uva fermentada, ¿verdad? Ok, bien. Entonces, habiendo tomado la copa, digo, tomad esto, repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vida hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y le dijo diciendo: este es mi cuerpo, que por vosotros es dado o repartido. Haced esto, ¿cómo? En memoria de mí. De igual manera, después de que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto. ¿Se está dando cuenta, hermano? Ya ahora no tenemos que matar un cordero, no tenemos que circuncidarnos, ¿ok? Pero sí tenemos que obedecerlo. ¿No dijeron amén? Ok, ahora hermano, yo quiero ir a la obediencia porque ese es el punto que quiero hacer en esta mañana. ¿Estamos obedeciendo lo que Dios quiere que hagamos? No, hermano, pues es que, ¿sabe, hermano? Pues pues, ay, hermano, es que te la ponen difícil. No, yo no la pongo difícil, ¿no? Si le quieren reclamar a alguien, reclámele al Señor. Él es el que la pone así de esa manera, hermano. Nosotros debemos tratar de obedecer al Señor Jesús en sus mandamientos. Ahora, escuchen, si usted es creyente de verdad, no como Judas Iscariote, si usted es un creyente de verdad, el Espíritu Santo le va a redarguir en su corazón. O sea, es que esto cambia tu vida. Ahora, hermano, es que no, como una persona que me dijo a mí: hermano, es que no puedo dejar mi cigarro. Fue y lo visité, él ya se había creído en el Señor Jesús, se había bautizado, estaba yendo con nosotros a la iglesia, tenía como un año y medio de que estaba asistiendo con nosotros, y fuimos con mi esposa a visitarnos. Y fui, toqué la puerta, y no, que quién sabe qué, y abrió la puerta, el cigarro en la mano. Dije: hermano, ¿por qué te pone? Ya lo miré, ya lo vi. Hermano, es que no lo puedo dejar. Ok, si tú lo quieres dejar, no vas a poder. Pero si Cristo está en ti, dile: Señor, esto no lo quiero, quítalo de mí. En el nombre de Cristo. ¿Y sabes lo que dice el Señor? En 2 meses luego. Ahora, la ropa se ve. No, hermanos, si me está entendiendo lo que le quiero decir. Si Cristo está en ti, deja que Cristo te quite eso. Pero tú tienes que darle la oportunidad a Cristo para que Cristo trabaje dentro de ti. ¿Me está entendiendo? Y si hay algo que usted tiene que componer en su vida, dígale al Señor: Señor, yo sé que esto no me gusta, pero a mi carne le gusta. Señor, quítalo de mí. ¿Y sabe qué? Esa es una oración que Dios va a contestar. Así la va a contestar.
porque es la voluntad de Dios. Amén. Ahora, hermanos, nosotros aquí hoy vamos a celebrar la cena del Señor. El vino significa, ¿qué cosa? La sangre de Cristo. Nosotros estamos conscientes de que Jesús derramó su sangre en la tierra, pero esa sangre todavía está viva, hermano. ¿Sabían ustedes no? Espiritualmente hablando, esa sangre está viva. Y toda persona que se acerca a Dios, a Cristo Jesús, y aclama la sangre de Cristo todavía está viva para perdonar sus pecados. Porque lo único que puede perdonar sus pecados es la sangre de Cristo Jesús. Reconocer que Jesús murió por mí y su sangre me limpia de todo pecado. porque su sangre nos puede sacar de la esclavitud de este mundo en el que vivimos. Muchos todavía vivimos esclavizados a nuestro pensamiento, nuestra manera de ser. Es que yo soy así, así soy enojón y ni modo. No, ¿cómo que ni modo? No, tienes que quitártelo. Es que yo soy así de tóxica. No, pues te lo quitan. El Señor te lo puede quitar. Cuando levantan la mano las tóxicas, no quiero levantar la mano y una. Desde que quitó el Señor, amén, gloria a Dios. Amén. Hermanos, entonces, solamente la sangre de Cristo Jesús nos limpia de todo pecado. El pan representa el cuerpo. Miren, hermano, aquí tenemos, ahorita lo vamos a tomar. Aquí tenemos el vino. Y aquí tenemos el pan. El vino representa la sangre de Cristo y el pan representa el cuerpo de Cristo que fue partido por nuestros pecados. Hacer esto, ¿cómo? En memoria de mí. Vamos a tomar la cena del Señor, pero hay dos requisitos que se necesitan para tomar la cena del Señor. Número uno, usted tiene que haber reconocido a Jesús como su Salvador, hacerlo su Señor. ¿Jesús es su Señor? Amén. Primer requisito. Okay. Segundo requisito, haber sido bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, como Jesús se bautizó. Sumergirlo en agua completamente. Echarle agua en la cabecita es un nuevo bautismo. Déjenme le digo por qué. La palabra bautismo es una palabra en griego, no es en español, es una palabra en griego que significa sumergido, encerrado o sepultado. Escúcheme, hermano. Una persona para que sea sepultada, ¿qué necesita pasar primero? ¿Qué cosa? Morir. ¿Usted ya murió? Ahora puede ser bautizado. Pero si usted no ha sido bautizado, como le estoy diciendo, como el Señor Jesucristo se bautizó en el agua, deme otro, ¿no? Creo que está la que sigue. Deme otra. Otra. Ahí está. Como se fue bautizado el Señor Jesucristo, si usted no ha sido bautizado así, le voy a pedir que no la toma, que no la tome. Pero hay otra cosa, hermanos. Si usted está en pecado, tal vez usted tiene situaciones que no están bien en su vida. Tal vez usted no está casado, nada más está junto. El Señor quiere que se case, ¿ok? Es la voluntad de Dios. Si usted no está casado con alguna persona y viven juntos, eso se llama unión libre. La unión libre, el divorcio y la homosexualidad es un ataque directo a lo que Dios instituyó. Pero yo entiendo que a veces aquí, en Estados Unidos, se acostumbra a eso, se acostumbra. El que se acostumbre a eso no quiere decir que está correcto delante de Dios. ¿Me entendió? Si usted está en esa condición, le voy a pedir que se abstenga. ¿Okay? Pero, no solamente que se abstenga, sino que venga al frente y diga al Señor, perdóname porque estoy en esta situación, pero te pido, pero te prometo que tan pronto tenga la oportunidad, arreglo mi situación. Que eso es lo que Dios quiere. ¿Amén? Ahora, hermano, dele para adelante. Otra. Ahí. El pan representa el cuerpo de Cristo que fue partido por nosotros.
El vino representa la sangre de Cristo Jesús derramada como el nuevo pacto. Ya ahora estamos en el nuevo pacto. Hermano, todos los que somos creyentes, ahora somos los hijos de Abraham. Espiritualmente hablando, somos judíos. ¿Verdad? ¿No la sabía de Abraham? Ahora, hermano, en lo personal, yo desciendo de una familia judía. Mi abuelo era judío sefardita de los que se vinieron de España a México. Mi abuelo, siendo Santa Cruz, el segundo apellido del más importante de los judíos sefarditas. Se casó con mi abuela en México, y después vino mi mamá, y luego nací yo. Pero yo todavía sigo teniendo el apellido Santa Cruz. Todavía tengo un poquitito de judío. Pero eso no tiene nada que ver, hermano. Yo no soy especial que ustedes. Porque toda aquella persona que recibe a Cristo Jesús es judío espiritualmente hablando. Porque no es judío, dijo el apóstol Pablo, porque no es judío el que desciende de Abraham, sino es judío aquel que desciende de la misma fe de Abraham. Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Nosotros no hemos visto a Dios, pero creemos en Jesús como nuestro Salvador. Se nos cuenta como justicia, ahora pasamos a ser descendientes del pueblo de Israel espiritualmente hablando. ¿No le da gusto, hermano? Amén, gloria a Dios. El pueblo escogido de Dios. Amén. Es un acto de obediencia. Tomar, comer. No está diciendo si quieres, hazlo. Recordamos los padecimientos de Cristo. Vamos a recordar los padecimientos de Cristo. Ya me quedan 10 minutos. Vamos a recordar los padecimientos de Cristo. Ayúdenme a recordarlos. ¿Qué padeció Cristo? Azotes. Usted no más es la única. Dime ya esto. Azotes, burla. Está correcto. ¿Qué más? Hermanos, ayúdenme. ¿Qué padeció Cristo? ¿Humillaciones? Desprecio, como dijo el hermano, la hermana, burla. ¿Qué más? Golpes, ¿qué más? Hermanita, ¿qué más padeció Jesús? La espina. ¿Qué iba a decirle? Falsos testimonios de lo mismo de él que sanó. ¿Qué más? ¿Se les olvida lo más importante? Clavos, la cruz, los clavos en los pies, y luego el último. ¿Se acuerdan ustedes de cómo dice el dicho? Hasta no ver, no creer, ¿cómo dijo el apóstol? Tomás, perdón. ¿Se acuerdan ustedes de Tomás? Pues si yo no veo al Señor Jesucristo y no meto mi mano en su costado y mi dedo en su mano, no voy a creer. Y que se le aparece Jesús. Tomasito, toca chiquitito. Mete tu mano. Mete tu dedo. Y yo le digo, mete tu mano. Imagínese a Tomás, se le cayó la cara de vergüenza. Y José creyente, no incrédulo. Todo esto, hermano, lo hizo Jesús por amor a usted. Me siento triste por lo que pasó él, pero por el otro lado me siento alegre porque ahora yo no tengo que pasar eso, ¿verdad? Pero tiene que pasar eso. ¿Qué más vamos a recordar? La segunda venida de Cristo a la tierra. Hermano, ven para adelante. Regreso de Cristo. El Señor Jesús viene, hermano, y viene pronto. ¿Cuándo va a venir el Señor Jesucristo? ¿Puede venir mañana? ¿Puede venir hoy en la tarde? Entonces, ¿cuándo se va a arreglar? Usted y yo. ¿Cuándo nos vamos a arreglar? ¿Mañana? No. ¿Cuándo? Si oyeres hoy su voz. ¿Se acuerdan del Salmo 95? Que predicamos hace como un mes. Si oyeres hoy su voz, no endurezcas vuestro corazón como en peligro. Hoy, hermano, hoy vamos a tomar la cena del Señor y le voy a pedir que todos cierren sus ojos, nadie va a abrir. ¿Ok? ¿Por qué? Porque voy a hacer un llamado. Primeramente, el llamado que voy a hacer es
llamado. Primer llamado. Si usted cree que Dios le está llamando a esta iglesia a unirse con nosotros para trabajar por el nombre de Cristo, levante su mano. Amén. 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 ¿Alguien más? Amén, hermano. ¿Alguien más? Amén. 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 ¿Alguien más? Levante su mano. Gloria a Dios. Tal vez usted está aquí en esta noche, en esta tarde, perdón. Usted le quiere pedir perdón a Dios por algo que usted sabe. No me lo tiene que decir a mí, usted se lo tiene que confesar a Dios. Ahí donde está, levanta su mano. Usted le dice, Señor, perdóname. Amén, 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 amén. Tal vez usted diga, hermano, quiero que Dios me ayude a arreglar mi situación. Yo no sé cuál es, usted lo sabe. Ahora alguien, ahí donde está, levanta su mano. Amén, 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 amén. Muchas gracias, amén. Gloria al Señor. Muchas gracias, amén. Ahora sí, ahora sus ojos. Ahora sus ojos. Todos los que levantaron la mano y quieren ser miembros de esta iglesia, a trabajar por el Señor para salvar las almas perdidas, para ser miembro de esta congregación, para venir los domingos a alabar y glorificar el nombre de Dios, para tener una familia en Cristo Jesús. Usted que levantó la mano, le voy a pedir que pase de este lado. Usted levantó la mano, véngase para acá. Amén, gloria a Dios. Amén, ¿alguien más? Amén, gloria a Dios, pase para acá. Amén, gloria a Dios. Amén. Amén. Muchas personas. Yo sé que muchos levantaron la mano. Otros que levantaron su mano no quieren pasar, pero véngase para acá. Amén. Otra hermanita, pero no pasa, hermana. Gloria a Dios, pero qué bueno que usted hace delante de la congregación esa decisión. Amén. Hermano Vicente, pues ya de la familia, pero también pasa adelante. Gloria al Señor. Tal vez usted quiere ser miembro de esta iglesia también. ¿Por qué no pasa? Así tiene que ser. El Señor está llamando aquí. Aquí hay lugar para trabajar. Bastante lugar que trabajar. Yo lo vamos a grandemente. Y un servidor necesita mucha ayuda. ¿Por qué no viene para acá? Véngase. Véngase. ¿Ok? Hermanita, ¿usted está aceptando al Señor Jesucristo como Salvador? ¿Usted es bautizada? Amén. Gloria a Dios. ¿La recibimos o no? Hermano, ¿usted ya aceptó al Señor Jesucristo como Salvador o lo quiere aceptar hoy? ¿Lo quiere aceptar hoy? Amén. Ore conmigo. Señor Dios, te doy gracias por morir por mí en la cruz del Calvario. Te recibo como mi Salvador y mi Señor. Dame vida eterna y perdona mis pecados. Gracias, Señor, porque ya me salvaste en el nombre de Cristo. Amén. Hablamos de hermano. Ya recibe el Señor Jesucristo como Salvador, ya sabemos, lo vamos a bautizar. Y tan pronto lo vamos a bautizar, usted pasa a ser miembro de la iglesia automáticamente y no se nos va a ningún lado, y si se nos va lo traemos de las orejas. Amén. ¿Quiere aceptar al Señor Jesucristo como Salvador? No, hoy lo quiere aceptar. Hoy lo quiero. Señor Jesús, te doy gracias porque tú moriste en la cruz del Calvario por mí. En este día, Señor, te recibo como mi único Salvador y Señor de mi vida. Dame vida eterna y perdona mis pecados. Muchas gracias, Señor Jesús. Te amo. Amén. Aplausos, hermano. Usted ya aceptó al Señor como Salvador, usted ya ha sido bautizado en otra iglesia y hoy quiere ser miembro de esta iglesia. Amén. Pero el hermano no sabe el esposo.
no tienes ninguna iglesia aquí, pero quieres venir aquí, quieres ser parte del pueblo. Gloria a Dios. No, pero platico. Usted también se llama ese caballo de Cristo como Salvador. Te ha sido bautizado. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Dónde se bautizó usted? En Honduras. Ustedes son de Honduras. Amén. Y ahora quiere, pues, vive usted aquí en la granja y quiere pertenecer a esta iglesia. ¿Lo recibimos? Esto no lo oigo nosotros, esto lo hace el Señor, ¿no? Aquí nadie es importante, Él es el importante. Vamos a orar por los hermanos. ¿Amén? ¿Sí? Póngase de pie. Padre Celestial, muchísimas gracias por lo que tú haces y mira a este grupo de hijos tuyos, a los hermanos que te han aceptado como tu único y suficiente Salvador, Padre Celestial, pero también a los hermanos que se quieren bautizar y a los hermanos que se quieren unir, Señor, a esta iglesia. Señor, tú dijiste, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Pero también dijiste, Señor, que tu palabra, que tu reino era como una pequeña semilla de mostaza, pero que cuando crece llega a ser la más grande de las hortalizas y aún las aves hacen nido en ella. Muchísimas gracias, Señor. Señor, yo en lo personal te doy gracias, Señor, porque yo no soy nada de Señor. Tú me das esta alegría de ver a estos hermanitos tan lindos, hermanos. Señor, venir a tu altar. Gracias por la felicidad que le he dado a mi hermana Reina.